Hola, hola amigos queridos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos dando comienzo a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, como todos los días martes, con Marcela Cubillo y con Felipe Casa, a quien le damos la más cordial bienvenida nuevamente. ¿Cómo están, queridos amigos? Hola Felipe, hola Checho. Muy buenos días, Checho, buenos días, Marcela. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen día a día en su programa Conectados con Agricultura. Partir comentándole que ya a 2 días de lo que fue el 18, esta, no sé si llamarlo celebración, aniversario, conmemoración, la verdad que no encuentro la palabra para ver lo que vimos el domingo. Yo quiero decirles que tengo 65 años y nunca había visto en mi país un nivel de violencia tan grande, nunca, ni en la época de la Unidad Popular, de verdad, nunca lo había visto. Entonces esto es como la parábola de la rana, que nos vamos como acostumbrando lentamente. Si de la noche a la mañana nos presentaran un cuadro como el que vimos este domingo, lo más probable es que todos saltaríamos con mucha fuerza, porque el agua estaba hirviendo. Pero si el agua la van entibiando de a poco, la rana se muere cocida y no se da cuenta. Y yo creo que eso no está pasando. O sea, yo realmente encuentro que es poca la reacción que ha habido a ese nivel de violencia. Como que todos condenamos la violencia, algunos partidos incluso dicen, pero también hay que condonar la violencia estructural de las desigualdades que provoca esta violencia. O sea, ya justificando. Así, para aquí estamos como, en términos generales, es justificar la violencia. Y no he visto, y me extraña además, o sea, me sorprende, Marcela, Felipe, ver en la encuesta que hay un 33% de jóvenes que apoyan la violencia como un método para resolver las necesidades, y un 40 y tantos % de ellos son de izquierda. O sea, la izquierda en un 44% dentro de su cuento apoya la violencia para estos logros. Realmente yo estoy súper sorprendido porque, ¿y por qué puse este tema como primer tema? Porque yo creo que la democracia puede tener muchos defectos, pero es el mejor método que tenemos para relacionarnos. Y cuando hay violencia de por medio, la democracia fracasa. O sea, lo básico en la democracia es la paz, el entendimiento. Marcela. Sí, bueno, yo comparto contigo. Las imágenes eran brutales y lo que siguió pasando ayer, porque también el nivel de centralismo acá con que se vea repete la violencia, lo que está ocurriendo en la Plaza Baquedano o en Santiago, y se nos olvidan hechos de violencia muy fuertes que han ocurrido en las últimas horas también en distintas regiones. Yo creo que el ataque a las iglesias, el incendio de las iglesias, imágenes que recorrieron el mundo, no han recibido la suficiente reacción que uno espera. Y yo creo que lo que nos está pasando, y cuando tú haces alusión a esas encuestas, es que en el fondo se empieza a validar la violencia como un método de acción política, y eso cuesta mucho revertirlo. Cuando se hablaba de conmemorar el 18 de octubre, era ya de locos. O sea, ¿cómo se va a poder conmemorar un día en que se atacó, se destruyó el metro, en que se atacó con ese nivel de violencia, y se hablaba de conmemorar ese día? Entonces, desde el minuto en que hay gente y sectores que creen que hay que conmemorar, salir con marchas, con manifestaciones para conmemorar un día que fue solo de destrucción, porque el 18 de octubre fue solo violencia y destrucción, se empieza a validar la política, a validar la violencia. Y como tú dices, cuando hay gente que asimila la violencia, y yo lo explicaba muy bien Carlos Peña, que creo que lo dice muy bien, cuando todo es violencia, al final nada es violencia. ¿Te fijas? Cuando dicen que el modelo es el violento y por lo tanto así se justifica entonces la destrucción y la violencia que hemos visto, bueno, entonces al final nada es violencia. Yo creo que la violencia está en las imágenes que vimos, también está en quienes usan la violencia para fines políticos, y también está en sectores de izquierda que hoy día pretenden desmarcarse tibiamente porque no les conviene electoralmente. Y lo han dicho con todas sus letras. No sirve al apruebo, decía hoy día Heraldo Muñoz. Adriana Muñoz trata de desmarcarse hoy día, culpando al gobierno que los vincule, cuando ella fue la organizadora de ese evento en el ex Congreso en que se recibió a la primera línea y se le homenajeó. Cuando escuchamos al presidente del CERVEL
pedir por esta semana un clima de paz, a mí me chocó. Por esta semana, o sea, en realidad como puede afectar un proceso electoral, como quizás ya no nos sirva tanto a algunos sectores, clima de paz por esta semana. Esa relativización de la violencia es lo que hoy día siento que nos está haciendo mucho daño. Felipe Cas. Bueno, yo quisiera, además de sumarme a las palabras que ha dicho Marcela y tú, Checho, aquí tenemos un adversario muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido no solamente este domingo, sino lo que ocurrió el 18 de octubre, es como esta fábula de Christian Andersen donde el rey iba desnudo. Nosotros jurábamos que los grupos violentistas, los grupos antisistema, los grupos que creen en la violencia, habían desaparecido en Chile. Y de alguna manera nuestra democracia funcionó por décadas abandonando los sistemas de inteligencia, abandonando los sistemas de seguridad, dejando de lado a Carabineros en su modernización, pensando que en realidad en Chile a nadie, como tú bien dijiste, Checho, a nadie se le había imaginado una imagen y un episodio como el que vivimos. Entonces, yo creo que más allá de las condenas a la violencia, que son siempre bienvenidas y ojalá transversales y no hipócritas, como he visto algunos sectores que efectivamente lo hacen cuando les conviene, y otras veces simplemente guardan silencio, y otras veces cuando están muy de moda los invitan al Congreso, a los que ocupan la violencia. Pero lo que sí creo que es muy grave, Marcela y Checho, es que es impresionante ver de que nuestro Estado, en nuestra democracia, no tenga la capacidad de combatir y terminar con la impunidad de estos grupos. O sea, la herida abierta, el nivel de impotencia de los ciudadanos al ver que el Estado no es capaz de garantizarles lo mínimo que quiere cada ciudadano, que es vivir en paz, y sentir que le toman el país por la fuerza, es algo que realmente tenemos que tomar como una herida abierta transversal. Y porque en el fondo a lo que le tenemos que tener susto no es a la democracia, es justamente a la violencia, a los violentistas y a esas actitudes hipócritas que empiezan veladamente, porque creo que en esto, como muy bien decía también Carlos Peña el día domingo, decía, la democracia lo único que requiere son dos cosas. Primero, el respetar al que piensa distinto. Y segundo, tener tolerancia cero a la violencia. O sea, la democracia es una conducta moral, es una conducta ética donde yo renuncio a la violencia para poder relacionarnos entre todos. Así es, estamos hablando con Felipe Cas y con Marcela Cubillo. Lo extraño también es que tenemos que hacer como sociedad también una autocrítica en términos de... porque yo creo que el sentido común a todos nos hace condenar la violencia. Pero ¿por qué hay un 30% de jóvenes que reconocen ese método como un método para lograr los objetivos sociales? O sea, ¿en qué nos equivocamos? Nos equivocamos en la educación de esos jóvenes, nos equivocamos en no parar el adoctrinamiento que sabemos que viene desde los colegios y desde las universidades, con profesores. Hemos visto, tú como ministra de Educación te tienen que haber llegado los videos donde los niños prácticamente párvulos cantando consignas políticas. Entonces a lo mejor no nos dimos cuenta que eso nos iba a traer problemas a futuro. No sé si se puede relacionar un poco eso, porque de otra forma yo no entiendo. Entiendo que los carretes de los cabros jóvenes a la salida de las discotecas terminan en pelea y parece que eso fuera una choreza, pelear pero no creo que sean esos todos los representativos de todos los jóvenes del país. A mí este fenómeno de aceptación de la violencia por parte de algunos es lo que más me preocupa, porque si fueran esos anarcos o narcotraficantes que están provocando violencia, es cosa de
de mandar de vacaciones a los señores los derechos humanos y salir a buscarlos y agarrarlos a todos y secarlos en la cárcel y punto, ¿ah? Porque obviamente siempre están los derechos humanos ahí en la nuca de las policías, tratando de que no se les vaya a pasar la mano, que no le vayan a tirar agua fría con el guanaco, que sea tibia para que no se vayan a resfriar los niños. Entonces es cosa de una decisión política nomás, decir, ahí que más nos cabreamos, no vamos a aceptar que esta gente. Pero cuando hay todo un grupo importante, 20, 30 y hasta 40, cuando el corte se hace por la ideología, que apoyan la violencia, tenemos que hacer una autocrítica y decir que como sociedad en algo nos equivocamos, Marcela. Sí, mira, hay estudios vinculados a la Escuela de Sociología de la Chile Estudiante que encuestaron a los jóvenes que estaban en las protestas esos primeros días de octubre. Y llama muchísimo la atención que en su gran mayoría eran estudiantes con educación universitaria, muchos con posgrado, altos porcentajes, o sea, estudiantes y gente educada, o sea, profesionales, ya recibidos, con estudios en el extranjero, posgrado. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas que analizar. Uno, por una parte, que la violencia les sirvió, y eso es una pésima señal. La señal que se les dio es que este es el camino para conseguir lo que queremos. Y por lo tanto, revertir eso cuesta muchísimo. La violencia sirvió para determinados objetivos. Y muchos la siguen ocupando. Hemos visto en el Congreso, cuando se discutía, por ejemplo, el 10%, el propio Giorgio Jackson decía, si no se vota como nosotros queremos, ojo, que puede venir un estallido. Entonces, nosotros no somos violentos, te dicen ellos, pero al lado de nosotros pueden venir atrás los violentos si no se vota como nosotros queremos. Segundo, lo que tú dices del adoctrinamiento es brutal. Nosotros lo denunciamos en octubre, y claramente no ocurre nada, tratando también que la defensora de la niña, que es la que tiene las atribuciones para actuar en tribunales, niños de jardín infantil adoctrinados por profesores gritando consignas en contra de los carabineros y a favor de la violencia, de manera brutal. Y lo tercero es que cuando tú ves que son estudiantes con educación universitaria completa, también preguntarnos, obviamente una sociedad con muchos derechos y sin deberes, son estudiantes que estudiaron con gratuidad, probablemente, a quienes el Estado les ha financiado su educación, y los tenemos ahí, en el fondo, validando la violencia como un método de acción política. Entonces, mientras la violencia siga sirviendo para conseguir sus fines políticos, es una pésima señal para tratar de empezar a revertir. Sí, pero a ver, yo, antes de darle la palabra a Felipe, que se la vamos a dar ampliamente a la vuelta a la pausa, quiero hacer una sola observación. También aquí la clase política tiene que tener un mea culpa importante, porque Marcela dice, la violencia sirvió para su objetivo. No. A ver, yo tengo mi idea muy clara de qué significa esta constitución. Esta constitución es el lavamanos de Poncio Pilato. Sí, los que no dieron el ancho fueron los políticos y finalmente le echan la culpa a la constitución. Perdona, Marcela, pero yo estuve muy... Eso es lo que estoy diciendo, yo estuve... para meter una agenda que no habían podido meter. Yo estuve muy atento a la marcha porque me pareció un fenómeno sociológico súper importante. Nunca escuché cambio en la Constitución. Escuché pensiones, escuché sueldos dignos, escuché no más abusos y este pacto político que salvó la democracia... Al final salvó la democracia y lo llevaron a lo que a ellos les convenía, a lo que a los políticos les convenía. Porque al decir cambiamos la Constitución, le decimos a toda esta gente que está protestando, nosotros no fuimos los que nos equivocamos. Es que con esta Constitución no podíamos hacer los cambios que teníamos. Y paralelamente tienen las pensiones postergadas en el Senado. Entonces, alguien tiene que sacar a la pizarra a los políticos. Yo no es que quiera iniciar una campaña contra los políticos, porque la política es absolutamente necesaria, pero que hayan buenos políticos, no políticos que lo único que quieren es tener más poder, porque al final de cuentas, para que sepa la gente, la Constitución se trata de eso. De frenar el poder de las autoridades, de ponerle límite al poder. Eso es la Constitución, no es más que eso. Y le han engañado a la gente en forma grotesca. Y yo con esto no estoy haciendo campaña por el rechazo, porque ya creo que ya están los dados tirados. Pero es importante que la historia recuerde que los políticos se lavaron las manos con su responsabilidad y le echaron la culpa a la Constitución, la misma que le había dado el periodo más virtuoso a Chile de desarrollo. Felipe, perdona, me alargué, pero tú tienes la palabra a la vuelta de la pausa, ¿ok? Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Marcelo Piutrin dice: señor Irane, ¿por qué no condena a aquellos que llevan bandera del Ku Klux Klan o los que hacen símbolos nazis en las marchas del rechazo? No sé por qué me pregunta a mí. Yo siempre he condenado el racismo, siempre he condenado el nazismo, así que no me siento para nada identificado. Ahora, si tú quieres empatar las marchas del rechazo con alguna gente violentista del apruebo, veo que tu objetividad está absolutamente por el suelo. Las marchas del rechazo no han hecho ningún destrozo, ninguno. Y con esto no quiero decir que la gente que está por el apruebo son todos violentistas, ¿no? Tenemos gente que está por el apruebo y que son demócratas sin lugar a dudas. Yo no quiero hacer campañas del terror aquí ni nada que se le parezca, pero tampoco voy a permitir una falta de objetividad tan grande como la tuya de querer empatar las marchas del apruebo con las del rechazo, que las del rechazo han sido impecables. Agarraron a una persona que le pegó a alguien que empezó a provocar a los que estaban marchando, pero no, el nivel de comparación ya me parece hasta grotesco de tu parte. Y por último, antes de dar la palabra a Felipe, leer a Andrés Sartori Cortés, que dice: hola Checho, valiente como siempre. Una de las promesas que hizo el gobierno fue el bono para taxistas y transportistas, que fuimos grandes perjudicados con la pandemia. El trámite para postulación fue muy engorroso. A mí me costó 4 días hacerlo, para que me llegue un correo que en 20 días más tendré mi bono. Y hasta ahora, más de un mes, no pasa nada. Y lo peor es que no dan ninguna explicación ni solución al problema. Se lavaron las manos. Qué triste es que jueguen con la ilusión de la gente. Andrés Sartori: bueno, pero si todo esto que está pasando, pues Andrés, tiene un castigo, es cosa de ver las encuestas nomás como el gobierno ha bajado. Lo que pasa es que todos decíamos: mira, el presidente es un mal político, pero un excelente gestor. Yo ya ahora tengo mis dudas también con respecto a si es o no un excelente gestor. Yo no sé qué le pasa al presidente, que parece que está viviendo en las nubes, en otro país, porque este tipo de cosas que tú estás diciendo justifica que saquen el 10%, po, de los ahorros que son para las pensiones, que está muy mal que recurramos a eso, pero le da justificación a eso. Cuando el gobierno llega tarde con las ayudas, cuando no llega sin enredo, que hay que tener tal papel y llamar a tal parte y haber cumplido con tal categoría y haber sido de tal cosa, porque el 10% van y lo sacan. ¿Cómo no entienden eso? Es que a mí me llega a dar rabia, porque yo defendí este gobierno, yo ayudé a que se eligiera. ¿Y cómo defiendo un próximo gobierno de la centro-derecha? ¿Con este tipo de gestión? Perdona, Felipe. Ustedes son del gobierno. Yo hoy día me siento totalmente fuera del gobierno. ¿Qué quieren que les diga? Pero tengo derecho a manifestarme. Todavía no hay leyes que me prohíban. Felipe Cas, tiene la palabra por el tiempo que quiera, porque lo demoré mucho. Yo creo, Checho, que hay un tema que está muy vinculado con lo que acabas de relatar, de hecho. Aquí hay distintas tesis de qué es lo que hizo que se movilizaran o que se generara una desafección con el mundo político tan grande. Estos más de 1,5 millones que salieron a caminar pacíficamente pidiendo un cambio. Y aquí hay distintas tesis. Está la tesis de la izquierda que dice: mire, aquí lo que falló fue el sistema económico, todas estas movilizaciones están en contra de la economía libre de mercado, y esa es como la tesis que busca instalar muchas veces la izquierda. Después hay otra tesis que dice: no, lo que pasa es que como dejamos de crecer económicamente en los últimos años, a diferencia de lo que fue en la década de los 90, se generó una frustración de expectativas, y eso hizo que reventara el sistema, porque como no se cumplieron las expectativas de crecimiento económico que venían antes, eso hizo que se cortara el elástico y que las deudas se aumentaran, etcétera. Y yo creo que ninguna de las dos es muy cierta. Yo creo que hay una tercera tesis, Checho y Marcela, que yo siento que tiene que ver con que la reforma al Estado, el poder tener un Estado que haga justamente lo que tú acabas de decir, Checho, que cuando se entregue un beneficio llegue de forma directa, oportuna, rápida, que los recursos públicos no queden en manos de operadores políticos,
sino que los recursos públicos lleguen en forma de transferencia a las familias, que haya reciprocidad, que además las familias que viven en barrios hoy día marginales sientan que en realidad eso va a cambiar y que no que tengamos municipios con ingresos de países europeos y otros municipios con ingresos de países africanos. O sea, el Estado que tenía el mandato de con los impuestos que pagan todos los emprendedores chilenos y los ciudadanos chilenos que pagan IVA, le devolviera dignidad, una educación pública de excelencia, que no tenga nada que envidiarle a la educación privada. Esa promesa de que los políticos le iban a devolver la mano con los recursos que administraran, fracasó. Y la gente se cansó. Y por eso ahí yo también soy muy crítico, Checho. Yo creo que, por ejemplo, en materia migratoria, este gobierno ha hecho una tremenda labor, pero en materia de reforma al Estado, estamos completamente al debe. Y es bueno decirlo, si nosotros mismos nos vendemos el cuento de que sí, miren, hemos hecho una tremenda modernización del Estado, no es así. Se lo he dicho al presidente, se lo he dicho al gobierno. Creo que la agenda de modernización del Estado es una deuda pendiente de 2 gobiernos que ya llevamos. Es verdad que han habido COVID, han habido estallidos, no ha sido fácil, pero para mí la herida abierta es que la gente se cansó de decir cuándo voy a recibir de vuelta con dignidad un Estado moderno. Marcela. Sí, yo creo que hay distintas cosas. Una, efectivamente hay un tema de que el último gobierno de la expresidenta Bachelet, Chile dejó de crecer y eso resintió, por supuesto, los ingresos y los empleos. Ahora, en lo que dice Felipe, sí lo comparto. O sea, aquí hay una crisis de Estado muy grande y por distintas razones. Entonces también uno le llama la atención porque la gente sigue creyendo, o la izquierda tiene este discurso de creer que todo lo provisto por el Estado va a ser un mejor servicio. Piensa que al mismo tiempo en que las AFPs pagaban con bastante eficiencia, ¿no es cierto?, ese 10%, al mismo tiempo estaba completamente entrampado en impuestos internos, creo, el pago del bono que se había asignado. Por lo tanto, hay un tema con el Estado que no funciona bien. Y además con señales muy equivocadas. La falta de evaluación de los programas. Todos lo vimos, bueno, Felipe fue ministro, yo también, en que tú heredas programas que vienen años tras año, que no se evalúan y que si están mal evaluados tienen grupos de funcionarios que los tienen prácticamente cooptados, por lo tanto ese programa se tiene que seguir haciendo, salvo que tenga la fuerza para enfrentarlo, para mejorarlo, porque son recursos de todos los chilenos que tienen que ir destinados a buenos servicios. Lo que ha pasado con el bono de los funcionarios públicos, yo creo que también se da una señal tremendamente equivocada cuando la propia izquierda empuja desde el Congreso este perdonazo a funcionarios que mintieron para acceder a un bono que no les correspondía. Porque la verdad es que los funcionarios públicos fueron los únicos que no vieron durante la pandemia amenazado su fuente de empleo. Ni su trabajo, ni su sueldo, ni nada. Pero ¿por qué? Señales... Pero ¿por qué se los dieron? A ver, mira, yo no creo... También hay una mezcla. Déjame terminar, Chicho, porque sí. Hay una mezcla, ¿no es cierto?, en que ellos dicen, se podía mentir porque el sistema entonces no nos arrojaba la mentira y por lo tanto lo daba igual. Efectivamente hay una falta de sistema, pero ¿por qué mientes? Porque mientes para obtener algo y también porque la clase política, la izquierda, quiere dar ese perdonazo. Eso también es una pésima señal porque son recursos de todos los chilenos que hay que cuidarlos. Entonces se empieza esta espiral de mal funcionamiento. Y servicios públicos, por supuesto, cuando a nosotros nos tocó enfrentar el paro de la educación pública, ¿qué tuvimos? Que los únicos colegios que pararon fueron los de la educación pública y los de particulares subvencionados, que son los preferidos por la gran mayoría de las familias chilenas, seguían funcionando perfecto. Entonces, efectivamente, hay una reforma del Estado y hay una crisis del Estado muy sustancial. Siempre ponemos de ejemplo, Marcela, o por lo menos lo poníamos de ejemplo, que en Estados Unidos tú ponías una moneda y sacabas un diario. Si eso funcionaría en Chile. Y siempre decíamos no, porque se sacarían todos los diarios. Bueno, un poco lo mismo con lo del bono, pues, Marcela. Si el Estado tiene la información, ¿quiénes son funcionarios públicos? O sea, lo primero que tiene que hacer es descartar que los funcionarios públicos tengan acceso a ese bono. Si es tan fácil como eso. ¿Por qué hay 37.000 funcionarios públicos que accedieron a ese bono? Si el Estado tiene la información. Ahora, se está poniendo socialista el Estado y cree que el hombre nuevo, si le dan la posibilidad de sacar la plata, la va a sacar.
No estoy Y diciendo el daño que le hacen a los miles de funcionarios honestos, Checho, que hay que aclararlo. Pero, cuando la ANEP sale a defenderlo, está lleno de funcionarios públicos de una honestidad y una vocación de servicio espectacular. Entonces, que los mezclan todo sí, pero tú no puedes hacer una política pública en base a la confianza, sabiendo que el chileno está muy lejos en general de cumplir esos estándares. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, no estoy haciendo, estoy diciendo que uno tiene que gobernar con la realidad, no con la utopía. Esa es la diferencia entre, a mi juicio, la centro-derecha y la izquierda. La izquierda ve un mundo utópico, cree en el hombre nuevo y todo lo más, y la realidad es otra. Perdona, Felipe, sí, dime. Oye, es que yo estoy en desacuerdo contigo. Yo en esto estoy con la Marcela. Yo creo que está bien como se hizo. Además los pillaron. Y ojalá que no solamente los pillen, sino que los sancionen. O sea, perdóname que te diga, pero acá evidenciamos que, así como dice la Marcela, la gran mayoría de los funcionarios públicos son honestos. Se encontró un grupo de cara dura, de personas que además son los únicos en Chile que en medio de la pandemia no han reducido un solo peso sus ingresos. Si esto es muy grave. Es el único sector de Chile que siguió recibiendo su sueldo a fin de mes sin problema en la pandemia. ¿Quiénes fueron? Los funcionarios públicos, todos nosotros. Entonces, yo incluso propuse que se redujera en su minuto un 10% en los sueldos parejitos de todos los que ganaban más de 2 millones en el Estado para poder financiar también los bonos. No, saltaron al tiro todos. ¿Cómo se te ocurre, Felipe, compadre? ¿Cómo se te ocurre? Evópolis no tiene corazón, les quiere quitar un 10%. Y dije, dejemos fuera los de la salud. Dejemos fuera los de la salud. En Uruguay lo hicieron así. Entonces, yo prefiero que nos hayamos dado cuenta de que desgraciadamente en el Estado hay un grupo minoritario, pero que existe, que son unos caraduras. Y ojalá que esos compadres los sanciones vayan para la casa, porque necesitamos funcionarios públicos que tengan vocación pública y no que estén ahí simplemente Bien. por la plata. Yo creo que ambos me malinterpretaron. Yo no estoy diciendo, yo estoy en la misma posición de ustedes, pero yo creo que eso debe ir acompañado, y eso te demuestra que el Estado en general despilfarra la plata, no cuida la plata. Porque no me digáis a mí que no están los mecanismos para focalizar bien dónde tiene que ir la ayuda. Quiero decir que en este caso a mí me gustó que vayan fiscalizado ex post para pillar a estos caraduras, y ojalá los sancionen, los saquen del Estado, si hoy día son esas personas las que desprestigian el sector público. Ahora, y tan grave como lo que hicieron ellos es que haya parlamentarios de izquierda rapidito empujando leyes de perdonazo movidos por las presiones de la ANEP y de los dirigentes de públicos. Entonces, el Frente Amplio. Claro, pero es salvaje. Entonces los mismos que tienen este discurso antiabuso, aquí están protegiendo literalmente un tremendo abuso que fue en perjuicio de muchos otros chilenos que no pudieron hacer ese abuso. Claro, porque después te dicen, no, que colorando empresarios. Oye, a la cárcel los empresarios que se coludan, compadre, si tengo el mismo vara para todos, no que vengan a decir, no, es que ustedes no saltan cuando lo hacen con los empresarios. Empresario que se coluda, a la cárcel. Así es. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho, y a todos quienes escuchan y siguen este gran programa Conectados. Quiero mandarle un gran saludo a Felipe Cas, que está contigo en el estudio, y felicitarlo por el coraje de defender la opción apruebo para este 25 de octubre. Yo soy una persona de centro y estoy por el apruebo. Creo que todos podemos ser parte de un proyecto en el que nos pongamos de acuerdo para sentar las bases que nos permitan avanzar en un Chile más justo para todos. Vamos, Felipe, no por una hoja en blanco, sino por una nueva hoja de ruta, la de todos. Checho, te he mandado este audio varias veces, no sé, a lo mejor no lo has querido leer, pero reitero, yo creo que a estas alturas ya urge que algún político decente propicie una acusación constitucional contra el presidente Piñera por notable abandono de deberes. Nos ha dejado votados de una manera desleal increíble y nos lleva a un desastre que nosotros aún no tenemos proporciones ni imaginación. Buen día. Estimado Checho, buen día. Fíjate que escuchando el último discurso que habló el presidente, la última entrevista donde habla que estos que protestan representan una ciudadanía viva y vital, que se manifiestan, son puros delincuentes. Este presidente ya está enfermo. Yo creo que Piñera lo que tiene que hacer ahora es renunciar. Ante el dilema, yo en la última elección de votar por el mal menor, que era Piñera, que me decía mis amistades, o votar por Guillé, que era un tontón, terminé votando por ninguno y creo que no me equivoqué. Es un desastre. Piñera no asumió ninguna de esas responsabilidades. Que se vaya. Por favor, que entregue el poder y se vaya. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Juan Pablo Raymond por acá.
Oye, quería aprovechar que está Felipe Cast en tu programa para que por favor le digas que encuentro impresentable, yo soy de la centro derecha, que la centro derecha no esté el domingo, el día del plebiscito, en un comando conjunto independiente de que si es que votan apruebo o rechazo. La verdad que creo que sería una tremenda señal de unidad, porque acá lo que estamos buscando es un bien superior. Independiente, yo voy por el rechazo, pero me parece que sería una muy buena señal por parte de la derecha. Espero que lo consideren. Abrazo. Hola Sergio, déjame decirte que te equivocas porque la violencia siempre ha sido un componente, te guste o no, de la naturaleza de nuestras instituciones. En 1891 había matanza en el centro de Santiago. Entre la élite se robaban y se mataban entre ellos mismos, y se robaban y se saqueaban entre la élite. Y después, en 1933, un presidente fue bombardeado, un presidente legítimamente elegido. ¿Qué me estás hablando de que no hay violencia y que te sorprende? Siempre ha estado la violencia, gracias. No, yo dije que en mis 65 años no había visto el nivel de violencia. No estoy diciendo que en la historia de Chile en la historia de Chile han habido guerras civiles. No estoy diciendo que no haya habido violencia. Y incluso en el 73, en el bombardeo de La Moneda que tú mencionas, no se vio el nivel de violencia, no se vio tanta gente defendiendo al presidente Allende, se quedaron en las casas, no lo defendió nadie, pero era de un lado nomás un bombardeo de aviones, pero no vi el nivel de violencia, como por ejemplo ver a las barras bravas peleando con cuchillos, o gente incendiando iglesias, esa masividad no la vi. Perdona si tú miras otra cosa y te molesta que yo pueda decir lo que yo vi, perdona, pero creo que todavía en este país hay libertad para decir lo que uno cree. Yo nunca había visto el nivel de violencia que vi. Con respecto a la acusación del presidente Piñera, a mí me parece una muy mala idea, porque en un régimen presidencial, el presidente es el bastión de la democracia. Independientemente que yo comparto el pensamiento de la gente al decir, ¿qué te pasó, presidente Piñera, entre el primer y el segundo gobierno? Son dos presidentes total y absolutamente distintos. La circunstancia y la realidad también es distinta. Hay que ser justo. Es muy difícil gobernar en estas circunstancias. Pero pareciera ser que hace todo lo contrario a lo que el sentido común dice que hay que hacer. Oye, vi una entrevista que le dio a un medio extranjero diciendo que él estaba feliz con este nivel de manifestación para el 18 de octubre, que muy bien que la gente se manifestara. ¿Pero de qué está hablando? Entonces uno dice, o se enfermó, o le entró un virus, o le tienen secuestrado un hijo que lo tienen haciendo hablar así, o algo está pasando. Porque la verdad, yo no lo entiendo. Y yo tengo propiedad para hablar mal del presidente, porque yo soy un reconocido apoyador del presidente, lo defendí, lo ayudé a salir elegido, así que tengo todo el derecho de decir qué le pasó, presidente. No está gobernando. Bueno. Ahora, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Este es un país libre. Además quiero contarle que Marcelita va a ser mi invitada estrella en Café Cargado este sábado, y vamos a tener también al flamante precandidato presidencial Francisco Vidal, que anunció ayer que va a la presidencial, así que vamos a estar muy contingentes este sábado previo al plebiscito con dos invitados muy bueno. Marcelita, tiene toda la... Sí, lo que pasa es que ayer nosotros lanzamos acá en el Libertad de Desarrollo el libro que escribió Lucho Larraín, el otro golpe, 18 de octubre del año pasado, 2019, y lo presentó Sergio Muñoz, y dijo algo, por eso quería, en relación al presidente, que quería destacar. Lo presentó Sergio Muñoz, profesor, ¿no es cierto?, ex militante del Partido Comunista, exiliado, y él dijo que efectivamente... hay como un deporte también de criticar al presidente en todo, y él dijo, lo cierto, que más allá de la opinión que él pueda tener, dijo, y lo dijo textual, ningún gobernante desde 1990 enfrentó adversarios tan dispuestos a saltarse las reglas como lo que le ha tocado al presidente en este periodo. Y él decía un punto que a mí me parece fundamental.
dice que aquí partió toda esta revuelta, lo que sea, lo partieron los violentos. Y lo dijo tal cual, los violentos no atacaron un metro con un cartel que pedía mejores pensiones. Ni los saqueadores, los supermercados dijeron mayor justicia social. Saquearon simplemente. Entonces, aquí también hay que considerar que le ha tocado un escenario extraordinariamente difícil. Y creo que hoy día, cuando vemos a dirigentes políticos de izquierda haciendo como que condenan la violencia, porque están en una mala semana para estar del lado de la violencia, ¿no es cierto? Digamos las cosas claras. Creo que lo lógico sería entonces que retiraran la acusación constitucional, por ejemplo, en contra de Víctor Pérez. Señales claras de que están Marcela, por inhibir la violencia y no por inhibir a quienes tienen el mandato de controlar y defender a los ciudadanos de la violencia. Marcela, estoy de acuerdo que es difícil gobernar con este estado de violencia, pero ¿quién permitió que la violencia creciera? Te quiero recordar, tú fuiste ministra de Educación, que esto parte aguantándole a los pendejos, a los cabros chicos, a los niños del Instituto Nacional que hicieran lo que quisieran ante nuestros ojos. Y ahí no... Bueno, entonces ahí no olvidar la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en todo eso, porque en esos casos lo único que hicimos fue pedir fiscal exclusivo, y nos decían que no una y otra vez, cuando eran los mismos apoderados, los mismos estudiantes, los mismos verones blancos, una y otra vez, y la justicia miraba para el lado. Entiendo la separación. Entonces la responsabilidad es del Estado, no solamente el presidente de la República. Entiendo la independencia de los poderes del Estado, pero en un régimen presidencialista, la actitud que toma el presidente de la República frente a cierto hecho determina un poquito cómo es el camino. Ahí permitimos que la violencia, cuando un grupo de cabros chicos hace lo que quiere en un colegio, permitimos que la violencia empezara a crecer. Felipe, muy cortito porque tenemos que ir a la pausa. Si quieres vamos a la pausa y después... Ya, entonces, a la vuelta. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura, y tiene la palabra Felipe Cas, perdón. Sí, Checho, yo quería comentar algunos WhatsApp que se nos pasaron, ¿no? Que no los comentamos, que había uno que decía, no, es que la violencia siempre ha sido parte, y yo le quiero decir a ese auditor que, claro, si nosotros vamos a la Edad Media y nos hacemos un poquito de la mirada hacia atrás y miramos lo que ha pasado en el país, siempre ha habido violencia. Si la pregunta no es si ha habido violencia en el pasado, no, la pregunta es si es que nosotros vamos a tolerar que retrocedamos efectivamente en nuestra evolución. O sea, si nosotros no somos capaces de entender de que la democracia y que hemos sido privilegiados de poder vivir discutiendo nuestras ideas a través del diálogo, de la democracia y no de la violencia, estamos sonados. Entonces, que el auditor venga a decir, no, si es normal la violencia, me parece inaceptable. Me parece que realmente retroceder muchos años en la evolución que hemos tenido. Acuérdense que en la época de la Guerra Fría, también la violencia no era solamente entre personas, era entre estados. Hoy día hemos logrado una evolución, entonces, por favor, no ocupemos la excusa de para validar la violencia, decir, no, mire, si siempre ha existido la violencia. Es como decir, oye, ahora que hemos logrado muchas cosas en la evolución humana, da lo mismo que volvamos hacia atrás porque en el pasado ocurrió. Y sobre lo que decía el señor Reitman, de que ojalá demos una señal de unidad el domingo, yo no puedo estar más de acuerdo. Y de hecho ya se está trabajando, entiendo que es el día lunes, para que tengamos un acto dentro de Chile Vamos completamente unitario, porque claramente es mucho más lo que nos une en materia de contenidos que lo que ocurre en la centroizquierda, donde tienen unidad en torno al apruebo, pero completamente desintegración en torno al tipo de país que quieren construir también a futuro. Y por último, respecto al presidente Piñera y la acusación constitucional, yo les quiero decir a los auditores, por favor, seamos un poco más serios. ¿Ah? Aquí los auditores eligieron, o sea, los chilenos y chilenas eligieron al presidente Piñera. Yo, de hecho, competí con él y perdí. ¿Ah?
Había muchas opciones. Nadie me puede decir que en la elección pasada no habían candidatos, porque había candidatos para el mundo. Yo creo que una de las veces donde había más candidatos. Eso no significa que uno no pueda tener una visión crítica de cosas que ha hecho y no ha hecho el presidente. Pero a mí lo que realmente me sorprende es que habiendo obtenido más de un 50% en las elecciones con mayor mayoría, los mismos que votaron por él rápidamente se lavan las manos. La democracia es imperfecta. No, Felipe. Y por lo tanto, también acá hay que entender de que en un momento, como bien decía Sergio Muñoz, de mucha complejidad, yo siendo muy crítico, llegar a algunos que digan que renuncie o que simplemente hagamos acusaciones constitucionales, que son actitudes completamente antidemocráticas. Oye, la izquierda quiere eso. Y la ruta para lograrlo, desgraciadamente, es traicionar el espíritu democrático. Y perdóname que te diga, pero yo creo que no hay nadie en este panel que quiera un quiebre en la democracia. No, para nada. Por lo contrario, para nada. Queremos salir hacia adelante en un momento crítico que estamos viviendo, y yo creo que la ruta de decir renuncia es de un simplismo y un facilismo que yo encuentro inaceptable. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, la renuncia sería lo más antidemocrático que hay y sería un quiebre en la democracia fundamental. Sin embargo, tampoco hay que echarle la culpa a los auditores que están en esta parada, porque ellos se sienten traicionados y han sido traicionados. Han sido traicionados por un presidente que muestra un programa de gobierno y finalmente renuncia. ¿O tú crees, Felipe, realmente que los votos que ha perdido o el apoyo que ha perdido el presidente lo ha perdido de la izquierda? Lo ha perdido de la gente que votó por él. ¿Y por qué? Porque se han sentido desilusionados en muchas materias donde el presidente... Es completamente legítimo, Checho, pero no pensar en un tipo casi que golpe de Estado. No, pero nadie está hablando de eso. Pero es que si el presidente no se ha dado cuenta que le sigue haciendo gestos a la izquierda y al final recibe de vuelta un combo, en cambio va perdiendo el apoyo de la gente que lo apoyó, que dijo, yo voy a apoyar. Yo personalmente no voto por personas, voto por programas, por principios. Y pensé que el presidente Piñera iba a representar a los principios de la centro derecha, que yo me siento muy identificado, los principios de la libertad, etcétera, etcétera. Y finalmente me traicionó también a esos principios. Pero eso no quiere decir que yo sea golpista, no, simplemente no le cumplió a su electorado. Tenemos que ir a las noticias, nos conectamos con el departamento de prensa y volvemos con su programa Conectados con Agricultura. Un auditor, no recuerdo quién, pero me preguntaba en el mail cuál es la diferencia entre la derecha, la centro, la izquierda. Hoy día son todos de centro. Se han ido perdiendo un poquito, querido amigo, esas líneas, pero básicamente, si uno tuviera que definir en dos palabras, la derecha, o por lo menos la derecha que yo siento, me siento identificado, privilegia la decisión personal, la libertad de decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida. La izquierda, en el otro extremo, le daba un rol muy importante al Estado. Eso no quiere decir que yo no crea que el Estado tiene un rol importante. Simplemente son los acentos que se le dan en cada uno de los casos. Y frente a ese tema, yo quisiera decir que espero que el Estado demande a mucha gente por lo que ocurrió el día domingo. Porque si a mí son capaces de hacerme un juicio en la plaza pública porque ocupé mi helicóptero para ir a mi segunda vivienda, porque estoy infringiendo una norma, ¿por qué no vamos a demandar
a los 20 o 30.000 personas que pasaron a llevar todas las reglas de la epidemia, no guardando distancia, muchos de ellos sin mascarilla, con la posibilidad que ahí se inicie un rebrote súper importante, y no he escuchado ni a las autoridades políticas, ni a los políticos tratar de criminales a esa gente, ni nada, como me trataron a mí cuando yo dije, ojo con las cuarentenas, y hoy día hasta la Organización Mundial de la Salud me está dando la razón que las cuarentenas y este encierro y esta cuestión no era el único camino, que había que cuidarse, pero también había que cuidar la otra pandemia, la pandemia económica. Pero ahora, en este caso, no he escuchado ni una crítica. Hemos hablado de la violencia, hemos hablado de la iglesia, y nadie ha hablado del COVID. Ahora parece que de aquí hasta que los políticos se den el gustito del plebiscito, la pandemia no existe. No hay ningún problema con la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas es la que a mí me molesta profundamente. ¿Por qué a mí el Estado no me deja ir a mi segunda vivienda, que es una parcela, que no estoy con nadie, y le permite a toda esta gente? No he visto al presidente condenando, no he visto al ministro del Interior condenando, no he visto a la oposición condenando. Al único que he visto levantar la voz el ministro París, que ha dicho, oye, cuidado con que puede haber un brote, pero en términos de pedir cuidado, pero no en términos de decir aquí o se levantó la pandemia definitivamente y todo el mundo puede hacer reuniones, porque ¿cómo que se llama? La conductora del programa del Libero no se puede casar con más de 30 personas o 40 personas, porque sí se lo exige la ley. Pero se pueden juntar 20.000 personas y no entiendo, que alguien me explique. ¿Alguno de los panelistas me puede explicar? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Piensa que hasta hace un tiempo algunos planteaban, creo que era espacio público, esto de la hibernación y una cantidad de cosas que después han ido probándose que no funcionaba. Y en relación a lo que pasó, es cierto, pareciera como que el COVID ya dejó de importar. Pero por una parte tenemos tremendas limitaciones para hacer campaña, porque obviamente que no se pueden hacer reuniones, no se puede estar recorriendo Chile, no puede estar haciendo ni manifestaciones ni encuentros masivos, pero resulta que el domingo se podía hacer lo que se quisiera. Yo digo, qué rabia debe sentir. De repente uno le tocaba en televisión, cuando estaban los matinales, ver cuando se perseguía de repente a ciudadanos muy de zonas más vulnerables, infringiendo una cuarentena, le caía la cámara de televisión, le caía Carabinero, todo porque estaba infringiendo la cuarentena, una norma sanitaria. Ver lo que ocurrió el domingo. Y yo creo que lo más fuerte de todo es la imagen del Colegio de Profesores, que sistemáticamente se han opuesto a volver a clase. Han tratado de impedir clases en todo Chile, o sea, incluso en colegios en comunes que no han estado en cuarentena, en colegios de muy pocos niños, de muy pocos profesores, y ellos sin ningún problema llamando a esta tremenda manifestación, poniendo en riesgo de rebrote muy grande a todo Chile. Felipe. A ver, yo creo que claramente hay un doble estándar, porque acuérdate cómo rasgaban vestidura contra Mañalich. Era una cosa de loco. Y además hacían una apología de Argentina. Si a mí me tocó participar en cantidad de programas, me acuerdo, en la red los lunes en la noche, donde me tocaba enfrentar a un grupo de inquisidores que decían que toda la estrategia del gobierno, que eran estas cuarentenas dinámicas, era un desastre. Resulta que el tiempo les dio la razón. Al final parecía que era lo correcto hacer las cuarentenas dinámicas. Me acuerdo cuando Jaime Mañez dijo al principio que había que ocupar mascarillas. ¿Se acuerdan que lo hicieron bolsa una semana? No, pero ¿cómo? Dice, si las mascarillas no sirven para nada, compadre, es un desastre, este ministro no sirve. Oye, hoy día olvídate, ¿para qué les tengo que explicar? Pues todos hemos vivido este año lo que ha significado las mascarillas y probablemente por cuánto tiempo más. Entonces, ahí es cuando uno ve que desgraciadamente existe un doble juicio, o sea, lo mismo, un doble estándar de cómo hacen un juicio de nosotros, de los que somos de centro derecha, versus cómo hacen un juicio cuando son de centro izquierda. O sea, es completamente distinto. Y eso creo yo que culturalmente no lo podemos aceptar, porque una democracia saludable es donde uno trata de igual manera a todos los ciudadanos, y claramente lo que hemos visto en esta materia no es así. Ahora, sobre el domingo, yo ahí claramente que creo que el tema sanitario es muy relevante, y París algo lo ha dicho, pero hay que decirlo con todas sus letras, Checho. El domingo la democracia chilena y la institucionalidad chilena fue completamente sobrepasada. O sea,
decirlo o no decirlo por parte de Víctor Pérez, no creo que haya movido la aguja. O sea, lo que les quiero transmitir es que vuelvo a mi tema más de fondo. Acá hay un grupo pequeño de chilenos, que es pequeño, pero son miles, o sea, son unos pocos miles, que de verdad lo que buscan es destruir nuestra democracia. Y si no nos unimos todos a enfrentarlos con total fuerza, en todos los frentes, como decía Churchill en su minuto, cuando tú enfrentas a estos grupos tienes que ocupar, dentro del marco de la ley, todas las herramientas que tienes disponibles. Oye, curiosamente, otro de nuestros panelistas, Pepe Out, hizo una encuesta en Twitter que ha tenido resultados bastante interesantes, porque no vamos a decir que él como que se llama, viene de la derecha. Claro, cuando uno ve estas encuestas en Twitter, uno mira quién la está haciendo y ve los seguidores y más o menos mire las tendencias. Pero déjenme mostrarle, ya van más de 24.000 votos, o sea, no deja de ser poca gente la que está votando en esa encuesta. Dice, ¿cuál cree que es el camino más efectivo para aislar y reducir la violencia? El proceso constituyente, un 3%. Un Congreso que haga cambio, un 27%. Más y mejor represión, un 63%. Nueva Constitución y Pacto Social, que es un poco lo mismo de la primera pregunta, 7%. Pero más y mejor represión, un 63%. Esto demuestra que la gente se está aburriendo con el tema de los derechos humanos, que no a la represión. O sea, ¿cómo no tiene que haber represión frente a esos actos que vimos, po? Tiene que haber represión. Y no con igualdad de fuerza, porque si es con igualdad de fuerza puede ganar cualquiera de los dos. Tiene que ser con diferencia de fuerza. La fuerza policial tiene que tener más fuerza que los delincuentes, porque si no existe la probabilidad de que ganen los delincuentes. Pero fíjate que la izquierda tiene una capacidad de meter cuña y que finalmente todos terminamos hablando lo mismo. Yo he visto a gente de derecha hablando de la, ¿cómo se llama la palabra que usan? Fuerza proporcional. ¿Pero de dónde salió esa estupidez? ¿Cómo la policía va a tener fuerza proporcional con los delincuentes? Si fuera proporcional, puede ganar cualquiera de los dos bandos. Y tiene que ganar los buenos. Pero la izquierda nos metió ese concepto. Nos metió el concepto de que el lucro era malo. Y el lucro es el motor que mueve al mundo. Y todos repetimos, no, pero están lucrando, como si fuera algo malo. Mire, ha tratado de meter la palabra empresario como algo negativo. Y en la última encuesta, los empresarios aparecen por las nubes y los políticos aparecen en el último lugar de la encuesta. Entonces, a veces logran su objetivo y a veces no lo logran. Marcela. Yo creo que ahí, sí, yo creo que lo de la encuesta de Pepe Auto hay una cosa que es bien fundamental, porque cuando uno veía imágenes de ataques a comisarías, a balazos a esta altura, se escuchan los audios, hay carabineros heridos en esos ataques, entonces uno dice, ¿con qué se defienden? ¿Con qué se defienden si hoy día esos carabineros que saben que al defenderse van a terminar probablemente perdiendo su carrera profesional de carabinero, van a terminar con tremendo juicio, cabros jóvenes teniendo que defenderse quizás cómo? Entonces aquí por eso el tema de la seguridad ha pasado a ser un problema no solamente de uso de la fuerza legítima dentro del Estado de Derecho, sino también un problema político que apoye ese uso legítimo dentro de un Estado de Derecho. Y entre las palabras que tú mencionas, de cómo la izquierda la ha estigmatizado, a mí también me llama mucho la atención el tema del mérito, especialmente en jóvenes de sectores muy vulnerables, que para la izquierda todos eran unos privilegiados. O sea, si un joven le daba la vuelta de la mano al destino porque estudió, porque se sacó buenas notas, porque estuvo en clase, bueno, era un privilegiado y por lo tanto no se le podía reconocer el derecho a elegir el colegio conforme a ese propio esfuerzo personal. Entonces, la verdad que van cambiando el lenguaje y creando realidades. Oye, Checho y Marcela, en esa línea... Vamos a la pausa. No hay que olvidarse, muy cortito, es muy breve. No hay que olvidarse, estos gallos eliminaron los colegios como el Instituto Nacional, los prohibieron por ley. O sea, nivelaron para abajo. Es un absurdo. El Faro, en vez de hacer que todos sean como el Instituto Nacional,
los prohibieron por ley. O sea, le pusieron una lápida a la posibilidad de que un joven tenga efectivamente mejores oportunidades o oportunidades iguales que el mundo privado. Bueno, pero eso nace de la doctrina de bajar a los niños de los patines, pues ahí te muestra cuál es el objetivo. ¿Ah? Vamos a la pausa y regresamos. Nos quedaron varios temas, pero la verdad que creo que estuvo entretenido el programa porque vimos una visión un poco distinta de los distintos temas que ocurrieron este domingo. Gracias Felipe, gracias Marcela, gracias a ustedes por su sintonía, queridos amigos. Si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.